noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos de los 60 millones de ayudas del Fondo de Inversión de Teruel de 2012 que siguen sin llegar a la provincia. Analizaremos con nuestros invitados las consecuencias de este retraso y hablaremos además de Caja 3, que ha obtenido beneficios después de traspasar sus riesgos inmobiliarios al Sareb. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en Mesa de Redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Paula Bardavillo del PAR. Paula, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Vamos a comenzar hablando de esas ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel del año pasado, de 2012. Son 60 millones de euros que todavía está esperando la provincia. Desde hace 6 meses está aprobada esa ayuda, no ha llegado, lo que está perjudicando a las entidades y a las empresas beneficiarias. Desde la DGA se insiste en que el contacto es continuo con el Ministerio, pero que no pueden dar fechas todavía. Los retrasos también los justifican por los trámites administrativos. Como veis, esta situación, Paula, deberían estas ayudas haber llegado ya a Teruel. Hombre, sería desde luego lo deseable, lo más conveniente que lleguen cuanto antes, porque eso significará que cuanto antes ese dinero se puede reinvertir en el territorio del Bajo Aragón para que se pueda dinamizar la actividad económica y eso vaya generando pues, empleo y movimiento económico, ¿no? Desde luego hay que destacar en todo caso la importancia sobresaliente que tiene el Fondo Especial de Teruel por su sentido, ¿no? El hecho de que venga a compensar esa falta de participación de Teruel en el Fondo de Compensación Interterritorial, lo cual es una irregularidad muy triste. Entonces es una importancia, como digo, a resaltar la existencia del Fondo Especial de Teruel. Es también motivo para felicitarse, como creo que hacía el propio consejero del Gobierno de Aragón ayer, al atender esas reivindicaciones que se le hacían desde la Cámara de Comercio. Hay que felicitarse por el mantenimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, que los presupuestos generales del Estado siga existiendo, dadas las circunstancias económicas que existen ahora, con esa restricción absoluta que hay del gasto público. Y hay que además recordar que gracias a la Comisión Bilateral Aragón-Estado se consiguió recuperar que hubiera Fondo Especial de Teruel para este año 2013, puesto que en los presupuestos que salieron del Gobierno de la Nación no estaba previsto, y gracias a que se negoció en la Comisión Bilateral Aragón-Estado se pudo introducir por vía de enmienda a los presupuestos el fondo para el 2013, por lo cual vemos la importancia que tiene también el instrumento de la Comisión Bilateral como manera de relacionarnos de una forma directa con el Estado para poder conseguir
intereses de nuestra tierra, ¿no? Y dentro de esta cuestión, pues sí que efectivamente, como digo, es justa la reivindicación que se hace desde las tierras del Bajo Aragón de que pueda llegar cuanto antes este fondo. Es cierto que hay un retraso que está perjudicando y que debe de hacerse lo posible para desbloquear eso o acelerar al máximo posible esos trámites administrativos de los que está pendiente pues la llegada de esos fondos, y en eso pues yo creo que efectivamente el gobierno de Aragón tiene que dar todo de sí para conseguir acelerar la llegada de esos fondos. Pepe. Bien, sí, yo coincido con Paula prácticamente en su totalidad, especialmente en la importancia de mantener esos 60 millones en un momento en el que, bueno, pues todos sabemos que estamos teniendo recortes por todos los sitios. La cuantía me sigue pareciendo escasa, porque 60 millones tampoco es tanto, pero bueno, realmente mantenerla es algo muy importante. Y yo, bueno, pues me sumo también a lo que dice Paula, en el sentido de que sí es importante que las ayudas existan, es importante que los proyectos reciban esas ayudas, pero lo importante es que los perciban y los cobren, porque detrás de una buena parte de estos proyectos ya sabemos que hay obras de infraestructuras, que hay, pero hay, si no recuerdo mal, una partida de 16 millones de euros que iba destinada específicamente a proyectos empresariales, y lógicamente si esas ayudas no llegan en su desembolso, por decirlo así, pues no se producen como deberían producirse las inversiones empresariales y tampoco la creación de empleo necesaria. Es importante destacar también, yo creo, que para el presupuesto del 2013, que se van a mantener esos 60 millones, se mantienen 18 también, que es un 30% para el desarrollo empresarial, que es importante. Y bueno, yo lo que sí diría es que hay que tener mucho cuidado en las comisiones que estudien esas operaciones para evitar centralizaciones de proyectos y que, bueno, que el proyecto sea subvencionable, el proyecto esté donde esté. No sé si me explico. Quiero decir, estamos siguiendo de nuevo con el tema de las deslocalizaciones, ¿no? Y bueno, simplemente eso, y decir que por encima de esto pues también hay otro plan, que es el plan de reindustrialización, que está también con otros 9 millones y pico de euros, que en este caso sí que es un 20% inferior al del año 2012. O sea, que quiero decir que está muy bien mantenerlo, pero que las ayudas lleguen. Y los trámites administrativos, hombre, en un convenio que se firmó en noviembre del año pasado, pues bueno, estamos ya en mayo. Yo creo que ya es tiempo de que esos
Además van también con retraso para firmar el de Bueno, este año, ¿no? El de 2013. De hecho, el compromiso, claro, de retraso según se mire, porque según manifestaciones el compromiso creo que era firmarlo durante el primer semestre y todavía nos queda un poquito, a ver si llegamos. José Manuel. No, me sonreía cuando hablaba Pepe Guillén, porque decía algunas cosas con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha elegancia. Yo creo que efectivamente es verdad que tenemos que coincidir todos en que el mantenimiento del plan de Teruel es una buena noticia en este momento en que es tan difícil la inversión, a veces tan prácticamente imposible por ley incluso hacerla, mantener el plan de Teruel, incluso yo diría que en las cifras que se dan no es una mala noticia. Pero es verdad que hay algunas cuestiones en las que hay que estar muy pendiente. Nos hablaba Paula de la peculiaridad de su origen, una enmienda al presupuesto que se aceptó, pues todo el juego político de presentar enmiendas a los grupos mayoritarios o a los grupos que tienen mayorías absolutas y que te la acepten, es una cosa muy peculiar, ¿no? Yo no sé si de ese origen vienen algunas cuestiones, los retrasos. Habrá que estar atento a que se cumplan los presupuestos. Hemos visto en Aragón muchas ocasiones en las que se repiten partidas presupuestarias ejercicio tras ejercicio, lo cual no es una buena noticia. La buena noticia se produce cuando se produce la inversión y se agota esa partida, ¿no? Esperemos que en el plan de Teruel no pase lo mismo, y luego coincido con Pepe en que yo creo que tiene que haber un reparto equilibrado y equitativo de los fondos, en la que todos estamos esperanzados en que sea así. Y es verdad que no acabo de comprender mucho el retraso, fundamentalmente porque este ha sido probablemente el plan en el que se ha dado menor participación de los agentes sociales. Ahí hay un déficit importante. Por lo tanto, yo creo que todo está listo y preparado desde muchos puntos de vista para que ese plan se apruebe y se ponga ya en funcionamiento. Del mismo modo, estaremos también los demás pendientes de que el cumplimiento de esas partidas presupuestarias lo sea al 100% y lo sea lo más rápidamente posible. Vale, 2013 todavía decíamos falta esa firma, ¿no? Falta que se ponga en marcha también. ¿Dónde tendría que ir dirigido esas ayudas? ¿Hacia qué sectores? ¿Qué es lo que más necesita Teruel para estas ayudas, este fondo? Paula. Bueno, este fondo especial yo creo que va dirigido tiene
varios destinos, ¿no? Uno es apoyar pues, efectivamente las actividades económicas, industriales, turísticas, de cara a dinamizar la propia actividad económica para garantizar el desarrollo económico y social de toda esa zona, y también tiene por objeto permitir invertir en la creación de nuevas infraestructuras que puedan ser necesarias. Entonces, bueno, pues dentro de esos fines en los que está dirigido el fondo, pues bueno, hay que hacer ya una valoración de política de dónde se quiere invertir, no hacer una valoración de aplicando políticas públicas, ver qué inversiones van a generar más riqueza en el territorio, qué inversiones de infraestructuras son más necesarias, pero eso ya es una cuestión del juego político, de hacer políticas públicas. Porque habláis de que fuese un reparto equilibrado. No lo es. Dada la circunstancia de que yo sigo insistiendo, y en esta tertulia creo que lo digo reiteradamente cada vez, que el principal problema que tenemos no solo aquí en Aragón, sino en toda España, es el tema del desempleo. Yo entiendo que cualquier ayuda, cualquier tipo de ayuda debería ir encaminada directamente, lo más directamente posible, al tema de mejorar el desempleo. Y dicho eso, lo que hay que hacer es analizar también cuáles podrían ser los sectores estratégicos de la provincia de Teruel. Yo creo que, en mi opinión, hay dos clarísimamente definidos, que uno es el sector turístico, esto es el agroalimentario, y hay una tercera parte que es el sector industrial, que bueno, no hay que despreciarlo, entonces hacia ahí tiene que ir, además de intentar focalizar los proyectos en sitios y lugares de la provincia donde se, insisto una vez más, se pueda fijar población. ¿Coincides, José Manuel? Sí, Santiago, cuando lo decía, yo creo que hay una serie de elementos que han ido cambiando en los últimos tiempos y que yo creo que obligan a analizar con detenimiento las inversiones del fondo de Teruel, evidentemente con el desempleo como elemento fundamental para hacer frente al desempleo. La inversión, los planes de la minería, el plan minera ha descendido radicalmente. Eso hace que tengamos que poner el ojo en esos temas y en plantear en qué sentido y en qué medida buscamos alternativas, sobre todo en los temas industriales, que en estos momentos quizás sean más necesarios. Hablabas del tema de turismo, evidentemente, un desarrollo turístico posiblemente en estos momentos sea el sector que más empleo y más desarrollo puede generar en Teruel. Y el tema agroalimentario, y luego hay que buscar ese desarrollo industrial, dónde puede estar, dónde debe de estar, y dar un impulso efectivamente
de políticas públicas con mucha fuerza. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, de Caja 3, que este primer semestre del año ha obtenido beneficios, en concreto 22 millones de euros al traspasar esos activos inmobiliarios tóxicos al Sareb. Bueno, parece una buena noticia, ¿no? En principio esos beneficios de Caja 3, Pepe. Sí, desde luego, a mí desde luego me parece una buena noticia. Eso de alguna manera pues viene un poco a demostrar que el problema del sector inmobiliario es realmente lo que estaba ocasionando dificultades, las mayores dificultades a las entidades financieras, o al menos a algunas de las entidades financieras. Y yo de todas maneras me he molestado en leer un poquito la cuenta de resultados, la que han publicado del primer trimestre, y el margen bruto ha crecido un 3%, el margen de explotación ha crecido en esos 21 millones o 22 millones que decías tú, es un 34%, pero porque los gastos de explotación han bajado un 14%. Es decir, están haciendo gestión reduciendo gastos de explotación. Evidentemente los 2.200 y pico millones que han traspasado al banco, pues eso es lo que les ha dado la mayor parte de la inyección necesaria. Todo eso a pesar de que el volumen de negocio les desciende en un 4%, más o menos el conjunto de créditos, depósitos y tal, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta también que las salidas de personal no se han producido todavía, que ese es otro tema, no es de este debate, pero bueno, pues al final yo sé que José Manuel se sonríe porque es que es el tema. A partir del día 15 se va a reducir la plantilla en 515 personas, he leído, de las cuales 60 son supresiones temporales y el resto son todas bajas sin más, ¿no? Yo en esto, y si no es ahora, bueno, luego hablaremos, quiero decir que hay que tener mucho cuidado con los resultados de los bancos por razones que luego si acaso explico. Sí. José Manuel. No, en realidad porque los 5 millones y pico de indemnizaciones sí que se han pagado. Yo creo que ese es un elemento a tener en cuenta siempre en estos casos de quién sale ganando y sale perdiendo. Yo creo que el análisis es más complejo y a veces incluso más complicado. Hoy mismo leía en una noticia que el Partido Popular en Extremadura hablaba de descapitalización en Caja Badajoz y de que se habían producido una serie de operaciones que
perjudicaban claramente a Caja Badajoz y que la dejaban en una situación precaria. Eso lo denunciaba el Partido Popular en el gobierno en Extremadura. Claro, todo eso unido a los resultados que no son exactamente los mismos en Caja 3 y en otras situaciones, dan una situación que en estos momentos es difícil de analizar. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos varias cosas en este momento. Probablemente que Caja 3, Caja Inmaculada, que no había trabajado no había dedicado sus esfuerzos en gran medida al ámbito inmobiliario, lo hizo en unos determinados momentos con unos resultados absolutamente nefastos. La salida de sus viviendas desde la Sareb nos indica evidentemente que no fueron buenos estudios y que fueron apuestas muy complicadas, y en la banca las apuestas, sobre todo cuando son complicadas, no son buenas. Ha habido que hacer eso, ha habido que ir a una fusión. Yo diría que poco menos que obligatoria con Ibercaja. Ha habido que tomar unas decisiones antes de la fusión con Ibercaja que han afectado profundamente a la plantilla y a una serie y que han producido una serie de conflictos que finalmente se han arreglado, yo creo que con una inmensa generosidad por parte de los trabajadores, y hoy, después de todo eso, aparecen unas cifras que hablan efectivamente de esa ganancia superior a esas ganancias superiores a los 20 millones. Creo que hay que esperar un poquito, creo que hay que analizar estos datos también por separado para llegar a alguna conclusión sobre cuál es la situación en estos momentos de Caja 3 y cuál lo va a ser el de esa gran caja en la que se van a fusionar las entidades, las antiguas cajas aragonesas. Porque están inmersos también en ese proceso de reestructuración que les imponen, ¿no?, a todas las cajas desde Europa, Paula. Sí, claro, tienen ese deber de reestructurar personal, de reducir personal, lo cual es triste y es dramático. Además, pues aquí en Aragón, claro, pues se da la situación de que se tiene que fusionar pues Ibercaja con el problema que tenemos de que hay muchas zonas rurales, muchos municipios en los que convergen las sucursales de ambas entidades, bueno, y en las ciudades grandes pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es más dramático de lo normal en nuestro caso esa fusión entre esas dos. Yo creo que estos resultados, pues, bueno, hay que felicitarse porque garantiza la supervivencia, pero también era esperable, ¿no? Era esperable que tuvieran estos resultados una vez que le quitas a estas entidades todos los
activos tóxicos que tenían, todas las deudas que tenían, pues claro, evidentemente tienen que funcionar, es decir, que pues bueno, hay que felicitarse, pero a medias, ¿no? Porque también eso ha tenido un coste para todos. Lo que sí que creo que es importante es que esa liquidez, ese dinero del que disponen, tienen que hacer una decidida apuesta por volver a su actividad tradicional como caja y apoyar pues con créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y en eso yo creo que sí que hay que hacer que efectivamente vuelvan a esa actividad tradicional y se centren en ella de manera decidida, ¿no? Y que además en Aragón en general, sobre todo Ibercaja, pues ha tenido una labor encomiable, incluso en estos momentos con el tema de los desahucios, pues también está teniendo una muy buena actitud, siendo muy comprensiva y negociando los préstamos y todo esto, ¿no? Y la calle, pues bueno, sí que en ciertos momentos sí que se equivocó con toda esa actividad inmobiliaria, pero bueno, pues lo deseable es que ahora que Caja 3 tiene ya las cuentas saneadas y con el coste público que se ha tenido, ahora lo que tiene que hacer es revertir todo eso de nuevo en la sociedad, apoyando pues metiendo dinero, ¿no? a la actividad económica para que pueda esto seguir adelante y crear empleo y que por tanto le mejore la situación. Europa además ahora les está obligando, ¿no? a todas las cajas a esa restricción territorial también. El proceso de fusión, pero no solamente quiere decir que asumió en un momento operaciones de riesgo en ámbitos que no le eran propios. Efectivamente, crédito a familias, pequeña y mediana empresa, ha sido siempre el ámbito de la calle y después salió mal. Y el problema es que si salió mal lo hemos pagado todos. El problema de algunas cajas es cuando realmente quisieron convertirse en bancos sin serlo. Ahora ya lo son porque lo son. Es decir, ya no son cajas. Yo simplemente quería decir antes dos cosas. Primero que tal como tú bien dices, José Manuel, la cuenta de resultados de un primer trimestre no quiere decir absolutamente nada, porque hay estacionalidades a veces que distorsionan con mucho la cuenta de resultados anuales. Y yo lo que sí quería decir es que yo vuelvo a insistir aquí una vez más que el problema de fondo de la economía y de todos es el problema de la creación de riqueza y de la generación de empleo. Y me explico. Hoy en día pues nos han publicado el resultado de caja 3, 21 millones, el Sareb, tal, muy bien, pero sabéis todos que los criterios de valoración de los activos que tienen los bancos van cambiando y que las autoridades no les van a estar
revisando cada 6 meses a ver en qué situación están. Y en la medida que las familias no recuperen su actividad, es decir, hoy están los créditos sanos, pero es que si no hay trabajo y hay desempleo, pues la morosidad de hoy no será la misma morosidad dentro de 6 meses, y al final ¿qué tendremos que hacer? Pues que tendrán que seguir provisionando, y a lo mejor esos 21 millones positivos, estoy haciendo una extrapolación, se pueden convertir en 21 millones negativos fácilmente. Bueno, esperemos que no se cumplan estos pronósticos. Pero yo lo que quiero decir es que de verdad el problema que hay que resolver, lo digo siempre, es el problema de abajo. Yo sé que no es sencillo, pero el problema es el problema de abajo. Bueno, hablaba hace un momentito Paula de desahucios. Vamos a abordar ese tema porque esta semana también ha sido actualidad. La ley sobre los desahucios ha pasado el trámite del Senado. El texto que ha salido ha sido votado íntegramente ha salido por los votos del Partido Popular. No se han aceptado enmiendas del resto de los grupos ni tampoco la propuesta que presentaba la iniciativa legislativa popular. Bueno, ¿qué os parece este texto que finalmente ha pasado el trámite del Senado? ¿Esperabais, Paula, más de él, que aceptase alguna de las enmiendas o incluso parte de la iniciativa? Sí, a ver, hay que decir que la ley sí que hace mejoras significativas. Yo no sé si el Partido Popular aquí ha fallado en un problema de comunicación, pero sí que es verdad que la norma tiene mejoras significativas en cuanto a la situación, al problema grave, el problema social que tenemos con el tema de los desahucios, ¿no? Esta norma prevé que puedan suspenderse durante 2 años los desahucios en aquellos casos que sean más graves desde un punto de vista social. Prevé también la inclusión de la doctrina que ha sentado el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que nos decía España que nuestra legislación no era correcta porque no prevé que pueda, una vez que se pide el desahucio por el acreedor hipotecario, nuestra legislación impide que el deudor hipotecario pueda oponer ninguna razón. Esto el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea hace escasos meses y medio nos dijo que esto era ilegal, que era contrario a la defensa de los derechos de los consumidores, y en esta ley se corrige esta cuestión, se permite ya que se puedan introducir motivos de oposición. También se prevé en la ley, en esta ley que se aprobó ayer, que se pueda acordar por el banco la dación en pago en las situaciones más graves de riesgo de exclusión social. No en cualquier supuesto, pero sí en los demás graves de riesgo de exclusión social, permite o obliga al banco a que deba de llevar a cabo esa acción en pago.
Por tanto, creo que sí que hay significativos avances para solucionar el problema. Es verdad que puede aún mejorar y de hecho es cierto que en el trámite del Senado se presentaron enmiendas que eran muy razonables y que mejoraban el texto, ¿no? Por ejemplo, la que preveía que las cláusulas suelo no fueran legales, porque este es otro problema que tenemos y que, bueno, que está pendiente resolver el Tribunal Supremo acerca de la legalidad de las cláusulas suelo. Con estas enmiendas se pretendía legalizar el hecho de declararlas ilegales, ¿no? Las cláusulas suelo. Estas enmiendas el Partido Popular pues no las ha querido acoger. Es cierto que su situación, su posición de utilizar la mayoría absoluta de forma extrema y no flexibilizar un poco, pues le lleva a también recibir muchas críticas cuando quizás si hubiera cogido las enmiendas pues habría obtenido un resultado mucho más favorable, porque verdaderamente hay mejoras. Pero es cierto que bueno, que podría haber habido más y que no las ha aceptado, y en este sentido pues bueno, aún tenemos un debate pendiente de seguir mejorando la situación, la grave situación en la que nos encontramos para dar solución. No es suficiente ese texto, se puede todavía mejorar. José Manuel. Vamos a entrar al suelo, al debate real. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de gravedad social? ¿Qué quiere decir gravedad social en un país con 6.200.000 parados? ¿Qué quiere decir gravedad social en un país en el que 3 millones de personas que están en paro, prácticamente la mitad, no cobran ningún tipo de subsidio? ¿Qué quiere decir gravedad social en un país que hoy tiene el honor de ser el semi-honor, de ser el segundo país de Europa donde hay más diferencia social? Dentro de poco tendremos el honor completo y seremos el primero. ¿Qué quiere decir gravedad social? Y segundo, ¿dónde está la equidad y la justicia en esta ley? Tenemos el sistema de regulación bancaria más insuficiente de Europa y el más antiguo, pero es que aún así uno se lee las leyes del 4 y del 7 del siglo pasado y encuentra elementos mucho más potentes y mucho más justos y mucho más sociales con respecto al préstamo con usura y algunas otras cuestiones de los que mantiene el sistema bancario hoy. La ley ha ido por detrás de muchas cosas, ha ido por detrás de la iniciativa social, muy por detrás. Ha ido por detrás de la acción de la judicatura. Lo decías hace poco, las cláusulas suelo y otros muchos elementos. Precisamente el próximo miércoles el Ayuntamiento de Zaragoza da el premio Estrella de Europa al fiscal que llevó, perdón, al juez que llevó a Estrasburgo las primeras protestas contra esas cláusulas. Vamos por detrás en nuestra capacidad de legislar de lo que está pidiendo
la calle y de lo que está marcando la judicatura. ¿De verdad con eso podemos hablar de que hace mejoras esa ley? ¿De verdad con eso podemos ocultar la realidad que está ahora mismo en la calle? ¿De verdad con eso podemos ocultar? Y permitidme que diga, porque está en las fuentes de esa ley, que hemos rescatado a la banca con un dinero del que tenemos que responder todos los españoles, y seguimos teniendo, como en el caso que citábamos antes, que negociar y renegociar y renegociar y renegociar las multas de 36 personas y la capacidad de esas personas de hacer frente a sus hipotecas. De verdad tenemos que destinar buena parte del esfuerzo social en ayuntamientos, en comunidades autónomas, donde se puede y se quiere hacer, a compensar estas cuestiones, y no somos capaces de legislar acorde con los momentos que vivimos. Eso no es suficiente. Aquí la cuestión, yo creo que hay que armonizar dos situaciones: la situación del sistema financiero y sus propias necesidades, y la dramática situación de las personas que no pueden o que tienen que abandonar sus casas. Pero yo estoy de acuerdo con Paula en parte que sí que es un avance. No es el avance ideal, pero desde luego cosas sí que se han hecho. Vamos a ver. Estamos hablando que las condiciones de vulnerabilidad ¿cuánto eran? Ingresos inferiores a 19.000 euros al año es una gran para pero bueno, hay otras cosas: la suspensión por 2 años que has dicho tú, eliminar los tipos de intereses abusivos de mora, y el tema de las cláusulas suelo. Hombre, yo te lo puedo decir porque procedo del sector en un tiempo pasado, y las cláusulas suelo existían no en todas las hipotecas, existen en algunas, y bueno, pues en el tema de negociación pues también había la posibilidad pero yo os voy a decir otra cosa: si realmente se llevase la ley a los últimos extremos, eliminar la dación en pago, tal, pues estamos dando pocas hipotecas, pero daríamos menos, porque un banco no podría financiar por encima del 50 o el 60% del valor, y no hay nadie que tuviera ese 40 para comprar. Bueno, retomaremos el tema otro día, porque lo siento mucho, está interesante, pero se nos ha acabado el tiempo completamente. Os agradezco a los tres que nos hayáis acompañado esta noche. Nosotros nos vamos.